Hola, mi nombre es Gloria Jiménez y les voy a explicar de qué trató o en qué consistió la primera parte de la práctica del laboratorio de remediación de suelos. Bueno, ya que teníamos las muestras que sacamos de dos puntos diferentes de Ciudad Universitaria, lo que se hizo en el laboratorio es que primeramente se hicieron como recipientes para poner nuestras muestras. Estos los hicimos con papel aluminio, los recortamos y los hicimos así para que no saliera el contenido y los pesamos. Después de haberlos pasado, teníamos dos muestras de diferentes puntos. Yo les voy a llamar muestra A y muestra B. De estas dos muestras teníamos que sacar 100 gramos de cada una para tener en total 4 muestras. Entonces, de la muestra A sacamos dos porciones de 100 gramos y los pesamos en nuestros envases de papel aluminio, y de la muestra B también. Es importante haber pesado nuestros recipientes de papel aluminio para poder restarle ese peso a la muestra y tener el peso neto de la muestra que nosotros ocupamos. Después de que ya se pesaron y dieron de aproximadamente 100 gramos, lo que se realizó fue que pasamos estas muestras por tres tamices diferentes. Uno que era de 100 micras, otro de 80 micras y el último de 40 micras. Los tamizamos y creo que eso fue lo más tardado de toda la práctica porque si era mucho el trabajo. El tamizado se hacía de manera manual y había poquitos tamices, bueno, no poquitos, pero como éramos bastantitos en la brigada, pues uno estaba ocupando el de 100 y a lo mejor otro equipo ya lo necesitaba y tenías que esperarte un poco hasta que el equipo que lo estuvo utilizando lo desocupara y así. Entonces eso fue lo que me pareció más tardado de la práctica. Pero al final nos quedamos con las muestras que eran menores a 40 micras, que habían pasado al tamiz de 40 micras, porque esas eran las que nosotros íbamos a juntar para después cuartearlas y obtener es, nuestra muestra representativa de los dos puntos. Bueno, cabe destacar también que pasamos por esos tamices diferentes, todas las muestras, y estuvimos pesando cuánto de los 100 gramos era mayor a 100 micras o estaba entre 100 y 80 o menor a 80 o así. O sea, en todo momento estuvimos tamizando y recolectando esa muestra y luego pesándola otra vez y luego volviéndola a tamizar y así. Entonces eso hacía que el trabajo fuera un poco más largo y más tedioso. Y pues en todos esos trayectos en lo que tamizabas, pesabas y hacías todo eso, también había muestra que se perdía. Entonces pues eso fue lo que nuestro equipo fue poniendo en el diario de laboratorio, ay no sé, en el diario de campo, cuánto era lo que pesábamos, cuánto era lo que se perdía, la muestra de qué tamaño resultaba. Ya para finalizar esta parte de obtener nuestra muestra representativa, realizamos el cuarteo y en esta parte lo que hicimos fue mezclar. Bueno, ya ven que les había comentado que al final íbamos a tener cuatro mezclas diferentes de los puntos A y B, que era A1, B1, A2 y B2. Bueno, las muestras que obteníamos de estos lugares, pero que resultaban tener el menor tamaño de partícula, las juntamos. Por ejemplo, nuestro equipo juntó A2, B2 y A1, B1. Las juntábamos y después que las mezclábamos hacíamos el cuarteo. El cuarteo consistía más que nada en teníamos estaba esta combinación de las dos muestras y lo que hacíamos es que la dividíamos en cuatro. Podía ser con una tarjetita o con una espátula, y después lo que hacíamos era combinar esta con esta o esta con esta. Entonces si agarramos esta con esta, estas otras dos, o sea, no las considerábamos en el cuarteo, nada más eran estas dos. Entonces estas dos las juntábamos y se hacía otra mezcla más pequeña porque le restábamos esto de aquí. Y así nos íbamos yendo hasta que, bueno, y esta nueva mezcla la dividíamos en cuatro de nuevo y podíamos juntar esta con esta o esta con esta, era como que esquinado. Entonces ya elegíamos dos esquinas y las otras dos las apartábamos y pesábamos eso hasta que obtuviéramos una muestra representativa de 1 gramo. Entonces ese también fue un trabajo un poco tardado, porque por ejemplo
si ya teníamos una muestra pequeña, nosotros no sabíamos si ya iba a completar 1 gramo o si iba a ser mayor que 1 gramo o así. Entonces, pues teníamos que estarla también pesando y también se perdía contenido en de que lo pesábamos y luego lo volvíamos a vaciar para volverlo a cartear. Entonces sí estaba un poco batalloso eso, pero al final ya se obtuvo nuestras 2 muestras representativas de 1 gramo que constaban de la mezcla de las muestras A1 con B1 y A2 con B2. Ya por último realizamos la clasificación del suelo. Esto lo hicimos con la estructura, el color, la consistencia, la textura, la presencia de raíces y de rocas. Muy bien, para la estructura del suelo lo que se realizó es que se tomó una pequeña muestra de nuestra muestra original sin alterarla, sin haberla pasado por tamices, sin alterarla. Entonces se tomaba un terrón de esta muestra y se examinaba. Entonces podríamos llegar a la conclusión de qué tipo de estructura tenía el suelo. Si era granular o laminada o columnar o entre otros tipos de estructuras. También para determinar el color del suelo se agarraba una muestra, una húmeda y una seca, y estas se tenían que comparar con un cuadro de colores para determinar qué color quedaba mejor con esa muestra de suelo húmeda y seca. Para la consistencia se agarraba una muestra humedecida, y dependiendo a la consistencia, pues podríamos determinar si esta estaba suelta, frágil, firme. Lo teníamos que agarrar con las manos, y en un documento que nos había pasado la doctora venía muy específicamente qué era lo que se tenía que sentir o cómo era que lo teníamos que tomar para nosotros poder decidir si era frágil, firme o suave o así. Entonces al estarlo pues haciendo y leyendo, ya nosotros nos íbamos por el camino que decidíamos mejor según lo que nosotros estábamos sintiendo. Y también la textura fue una de las cosas no difíciles, pero creo que requerían de mayor precisión en tu sentir la muestra. Que por ejemplo, bueno, esto se comenzaba haciendo teniendo nuestra muestra de suelo humedecido, y teníamos que ver si era una muestra de textura arcillosa o si era un franco arcilloso o si era un franco. También en ese mismo documento venía muy bien descrito cómo era que se tenía que sentir para cualquier tipo de textura del suelo. Teníamos que ver si era duro o suave o pegajoso, o si no era muy pegajoso, si era fácil de exprimir o si era difícil de exprimir. Agarrábamos muestra húmeda y le teníamos que hacer así con las manos como si estuviéramos como chasqueando para poder clasificarlo, y lo clasificamos según el triángulo de textura que se presenta también en esa información que nos brindó la doctora. Por último, también vimos si tenía raíces o rocas. Nuestra muestra de suelo que agarramos las clasificamos como con muchas raíces, con pocas raíces, muchas rocas, pocas rocas. Por último, realizamos la determinación de carbonatos. Esta fue una de las cosas más sencillas que se pudieron hacer y aparte muy rápido. Lo que teníamos que hacer es que teníamos nuestras 2 muestras, que era la A y la B, las teníamos en bolsas Ziploc grandes. Estas muestras era lo que ya había quedado. Bueno, habíamos juntado lo de menor tamaño de partícula, que fue con la que hicimos las cuarteadas, y lo otro que quedó las volvimos a poner en la bolsa, y pues esa bolsa es la muestra que le pusimos el vinagre. Entonces esta muestra le hicimos un pequeño agujero para poderle poner el vinagre. Entonces lo que teníamos que hacer básicamente era observar si salían burbujas, si se hacía efervescencia, y también habíamos que notar si eran muchas burbujas o si eran pocas. Entonces ya con eso nosotros podíamos determinar si contenía carbonatos o no. Esto por la reacción que se lleva a cabo. Entonces pues ya era todo lo que hicimos.